Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción analizamos con nuestros invitados el presupuesto del próximo año para Zaragoza que ha presentado el Gobierno de la ciudad. Analizaremos con nuestros invitados esas cuentas que esperan ahora el apoyo de Junta e Izquierda Unida y hablaremos además de las previsiones económicas de nuestro país. En línea ha confirmado hoy que hemos salido de la recesión. Por otra parte, el IPC acumula 4 meses de bajadas y la venta en los comercios aragoneses ha aumentado por primera vez tras casi 4 años de caídas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches. Y Carlos Franco del PAR. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches y frescas noches, María. Y frescas, Sí, ya ha cambiado el tiempo, ¿no? estamos. Para todos los santos. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de estos temas que nos ocupan. En primer lugar, el presupuesto para Zaragoza para el próximo 2014 que ha presentado el Gobierno de la ciudad. Son 667,2 millones de euros, 2,8% más que en el actual ejercicio. Ahora estas cuentas esperan los apoyos de Junta e Izquierda Unida antes de que sean presentadas en el Pleno a finales de noviembre para su aprobación. Pero ¿cómo son estas cuentas? Ya habréis visto algo de este proyecto de presupuesto. Son similares, parece, a las de este ejercicio actual. Se mantiene el gasto social, eso sí, aumenta la deuda. Jorge, ¿cómo las ves? Bueno, todavía estamos analizándolo. Es decir, nosotros tuvimos acceso al documento ayer por la tarde a última hora y por lo tanto estamos estudiando el proyecto de presupuestos. El portavoz del Partido Popular, Luis Suárez, yo creo que dará una rueda de prensa el lunes de la semana que viene. Ya sabéis que este viernes tenemos Puente de Todos los Santos y no es buen día. Pero en esta primera aproximación yo creo que hay que apuntar una serie de ideas. La primera de ellas es que los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza continúan con la inestabilidad que vienen siendo tradicional en el tripartito. Yo creo que Zaragoza es la única de las grandes ciudades de España en las que en los 2 últimos años el presupuesto lo ha aprobado con más de 6 meses de retraso. Todas las grandes ciudades de España tenían el presupuesto aprobado y el Ayuntamiento de Zaragoza no lo tenía aprobado. Una vez más, en el Ayuntamiento los presupuestos se presentan tarde y además se presentan con la gran incertidumbre de cuáles son los votos con los que van a salir adelante. Es decir, porque, bueno, pues yo creo que fundamentalmente Junta Aragonista ha dejado claro que si el conflicto del bus no finaliza con la readmisión de los 153 despedidos
mesa a negociar. Chunta esto mismo lo dijo con las ordenanzas fiscales y la realidad es que al final ha acabado votando las ordenanzas fiscales. Es decir, hemos oído todos declaraciones del portavoz de Chunta está diciendo que no iba a negociar en ningún caso las ordenanzas fiscales. Le hemos oído decir incluso que no ha negociado las ordenanzas fiscales, pero la realidad es que el lunes de esta semana acabaron votando entre Izquierda Unida, el Partido Socialista y Chunta Aragonés estas ordenanzas, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que caracteriza los presupuestos es la inestabilidad. Yo creo que lo segundo que caracteriza a estos presupuestos es la continuidad. Es decir, no hay ni un solo proyecto nuevo, ¿no? Es decir, yo creo que si los presupuestos de cualquier institución son la expresión cifrada de un proyecto político, la realidad es que para el tripartito va a ser muy difícil poner encima de la mesa cuál es el proyecto político. Es decir, porque yo creo que repite las partidas un año tras otro sin que se vea ninguna vocación de renovación, de reformismo dentro de lo que es el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Y yo creo que por acabar, la última característica más apreciable es el de la insuficiencia presupuestaria. En el Ayuntamiento de Zaragoza el presupuesto se hace no dotando las partidas con las cantidades que se sabe que se van a gastar, y eso acaba en recortes, eso acaba con millones, con muchos millones de euros de facturas en los cajones, eso acaba teniendo que pagar muchos más intereses de demora de los que se pagan en otras administraciones, y eso acaba con proveedores municipales que cobran con un retraso de más de 200 días. El lunes pasado tuvimos la oportunidad de ver cómo se va a pagar en el último trimestre del año lo que no se había pagado, tiene cerca de 200 días de retraso, ¿no? Es decir, por lo tanto, cuando todo parece, y hablaremos de eso ahora, ¿no? Cuando todo parece que va a mejorar y que está mejorando y que hay administraciones que empiezan a sacar la cabeza, en el Ayuntamiento de Zaragoza el panorama económico sigue siendo absolutamente desolador. Aurelio, ¿crees que saldrán adelante esas cuentas con el apoyo de los grupos minoritarios? Y si salen adelante, ¿crees que hay margen de maniobra para poder actuar, para poder aplicar políticas? Bueno, yo tengo la información que cualquier ciudadano tiene a estas horas a través de la prensa, y lógicamente no estoy muy impuesto en las interioridades de la elaboración del presupuesto. Lo que sí es evidente, y coincido con Jorge, en que la situación es complicada, en que el presupuesto probablemente ha estado supeditado a una serie de tensiones de tipo político que no son beneficiosas en la elaboración de ningún proyecto, y coincido con él
evidentemente de una mala ejecución de un presupuesto que puede ser bueno, mediocre o malo, los perjudicados suelen ser a veces pues una cantidad tremenda de proveedores que ven como sus facturas duermen el sueño de los justos en los cajones. También debo decir que es muy importante ya no solo la elaboración de un presupuesto y su parto, sino la ejecución posterior de cómo se lleva a cabo. Tendremos ocasión de hablar de matices del presupuesto, pero bueno, yo tampoco quiero intentar agotar un tema que a priori no conozco en profundidad. Carlos. Pues sí, el punto principal es ese. Se han presentado los presupuestos que en principio, eso parece que lo dicen, no cuenta con el apoyo de los socios, unos socios que también se ha dicho aquí, y yo creo que es importante, unos socios que aparecen para lo bueno, para el presupuesto, para negociar presupuestos, para tener influencia, para cortar cintas, pero no aparece para lo malo. Cuando hay problemas de recortes y tal, dan un paso atrás. Y eso es una falta de responsabilidad, sobre todo pues, de derecha e Izquierda Unida, una falta de responsabilidad en momentos como los actuales, que hay que mojarse, que no se puede mirar los toros desde la barrera, sino que hay que meterse y hay que dar estabilidad a un organismo tan importante como es el Ayuntamiento de Zaragoza. Ese es el primer punto que creo que es importante. Y luego, bueno, pues si tenemos esos presupuestos, son presupuestos que pues al final está también la guerra entre Izquierda Unida y Junta Aragonesista, a ver quién es más de izquierda de los dos. Lo que parece es que los presupuestos se vayan escalando hacia la izquierda, eso va a ir cediendo hacia la izquierda y tenemos unos presupuestos para la izquierda de Zaragoza, pero no para los zaragozanos. Y al final pues vemos pocas propuestas valientes para el pequeño comercio, vemos pocas propuestas para los pequeños autónomos, para los emprendedores, y vemos que pues muestra un botón lo que se ha hecho aquí, el máximo interés por el cual se va a bloquear o no los presupuestos para una ciudad de 700.000 habitantes es 150 trabajadores, que hay que defenderlos y habrá que defenderlos con todas las energías, pero hay 9.000 comerciantes que dependen de un hilo, 9.000 trabajadores que dependen del pequeño comercio y que dependen de un hilo, y tienen para mí la misma importancia, el mismo interés. Parece que para Junta Aragonesista no. Yo creo que son los temas graves, el trabajar para todos y no para unos. También, bueno, no conocemos demasiado, como decía Jorge, en qué consisten esos presupuestos, pero sí que sabemos que el peso de la deuda aumenta. El peso para pagar esa deuda será del 12% de esos presupuestos. También que hay una inversión mínima similar a la del ejercicio actual, y que sí que baja el gasto en personal hasta 8 millones menos que en este actual ejercicio. Jorge. Vamos por partes. La deuda. Evidentemente, la deuda en el Ayuntamiento de Zaragoza se incrementa.
solamente la deuda en intereses se incrementa en 9 millones de euros. La deuda se incrementa porque este año coinciden dos planes de pago. Coincide el plan de pago que hizo Zapatero, que fue un plan de pago que se hizo solamente a 3 años y que ha lastrado las cuentas del ayuntamiento de una forma absolutamente pésima, y coincide el plan de pago a proveedores que hizo el gobierno del Partido Popular no en 3 años, sino que es en 10 años. Este es el único año en el que coinciden y aumenta, por tanto, el peso de la deuda hasta el 12%, del 11 casi un punto y pico al 11%. 9 millones de euros más se destinan al pago de la deuda. Hay que recordar que el presupuesto del 2014, a diferencia del presupuesto del 2015, se incrementa en 15 millones de euros. De los 15 millones de euros que se incrementa el presupuesto, 9 son para pagar intereses. Y esos 9 que son para pagar intereses responden exclusivamente a lo que llevamos mucho tiempo denunciando, y es que meter las facturas en los cajones al final tiene un coste. En el Ayuntamiento de Zaragoza se da la paradoja de que este año, aun teniendo la posibilidad de volver a acudir a un plan de pago a proveedores y de eliminar y de poder pagar a todos los proveedores que se les sigue debiendo dinero, como el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Zaragoza no ha contabilizado las facturas y las tiene metidas en los cajones, no va a poder ni siquiera acudir a ese plan de pago a proveedores. En segundo lugar, la inversión. Yo quiero decir que cuando se dan los datos de la inversión, no son verdad. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza este año no va a invertir poco más de 40 millones de euros, que si miramos la serie histórica es con mucho devolvernos posiblemente a mediados de los 90 en la capacidad de inversión. No va a invertir esos 40 y tantos millones de euros, porque lo que va a hacer en gran parte es pagar obras que ya se han hecho. Hay que pensar que esos 40 y tantos millones de euros, 15 exclusivamente van a pagar la obra del tranvía, que todos los que nos estén viendo saben que ya es una obra que se ha acabado, pero que vamos a seguir pagando durante unos cuantos años. 15 solamente irán a eso, ¿no? O 8 millones que irán también a un pufo del equipo de gobierno socialista anterior, que va a ser el ecovertedero, ¿no? No es verdad. Es decir, luego podríamos entrar incluso a desbrozar las contabilidades ficticias que hace el equipo de gobierno socialista, porque las flores que planta la contrata de parques y jardines también las consideran inversión. Hay una
una parte importante de parques y jardines que responde exclusivamente al mantenimiento, a la reposición de flores, a la reposición de arbustos, que en lugar de contar como gasto corriente lo hacen es contar como si fuera una inversión en aceras, ¿no? Yo creo que nada más gráfico, más visual para la gente que nos está viendo, que para las obras menores en Zaragoza, las aceras que se rompen, las baldosas que no están, el asfaltado de las calles, hay una escuálida partida de 2 millones de euros para toda la ciudad, lo cual no hace más que, pues eso, que cualquiera de las personas que nos esté viendo ve como, o tenga la oportunidad de ver cómo están cualquiera de las calles de nuestra ciudad. Bueno, seguiremos pendientes de si salen adelante este proyecto de presupuesto, si hay acuerdo o no, para seguir debatiendo en esta mesa sobre ellos. Vamos a seguir hablando de un tema económico. En esta ocasión nos vamos al ámbito nacional para hablar de las previsiones económicas de nuestro país. El INE ha confirmado hoy las previsiones de ese informe del Banco de España que conocíamos la semana pasada, que hablaba de que nuestro país salía de la recesión. También ha hablado el ministro de Indo sobre este tema, con datos positivos, y el lunes lo hizo César Alierta en Zaragoza. Repito, son datos positivos los que se nos están transmitiendo, pero Aurelio, ¿cómo los debemos de tomar? ¿Debemos de tomarlos con cautela? Bueno, las previsiones siempre aciertan a tiempo pasado. Es decir, basar la confianza o no confianza en las previsiones, pues es complicado. Porque además cuando tratamos temas relacionados con la situación económica actual, creo que lo que no se debe caer es en el error de tomar una parte por el todo y fijarse excesivamente en una previsión, en un dato, en una cifra, en una mejoría de una décima, es decir, la situación es lo suficientemente compleja. Llevamos ya muchos años en los que las previsiones desgraciadamente no se han cumplido, al menos las optimistas. Y lo que esto está sembrando entre la ciudadanía, entre el tejido empresarial, los autónomos, etcétera, pues es una incredulidad que yo creo que no es positiva, por cuanto lo que está reforzando es un pesimismo que repercute de manera negativa en la situación. Yo asistí a las previsiones, a la conferencia magnífica, por otra parte, del señor Alierta. Yo, como todos,
poseído los datos del señor Botín hace unos días. Hemos asistido también a declaraciones de algún miembro importante de COE, de la patronal, que no han sido lo afortunadas que debieran. Pero la realidad, que es dura, es muy dura, pues lo que nos muestra es un panorama muy complicado. No hay recetas mágicas. No se puede decir saldremos de esto en el plazo de 6 meses o dentro de un año. Las previsiones son las de que la economía crecerá en un porcentaje determinado. Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir la verdad pura y dura, que es muy complicado, y las previsiones que se efectúen hacerlas con un criterio a veces mucho más objetivo, mucho más humilde que lo que estamos viendo en este momento. Carlos. Pues sí, bueno, estadísticamente parece que los datos apuntan a que salimos de la crisis y eso es bueno. Al principio del final de la crisis, lo que pasa es que se ha hecho tantas veces que alguna tenía que ser verdad. Parece que esta es la buena. También ha bajado la prima de riesgo y eso es bueno porque bajamos menos intereses, y se está hablando bien de España fuera de España y eso también es bueno, a pesar que a algunos les parece que eso es malo. Lo que yo no veo, pues como el señor Botín, y por eso el señor Botín está donde está y yo estoy donde estoy, y tendrá mejor visión que yo, que el dinero venga a las puertas. Tampoco es eso, tampoco vamos a pasar de un lado al otro de la campana. Lo que me parece grave realmente es que, aunque estadísticamente, aunque haya estudios que parece que la economía está creciendo, no está llegando a los ciudadanos. Ese crecimiento no se está viendo por la ciudadanía normal, corriente, y no lo están viendo, y tampoco parece que lo vaya a ver a corto plazo. Sobre todo el problema del empleo, pues tampoco tiene solución de aquí al final de año, ni mucho menos ni al año que viene. Se está hablando de 2015 y hay mucha gente que no va a poder aguantar, o que difícilmente va a poder aguantar este año, un año más sin empleo, sin trabajo, y más cuando las subvenciones de INAEM pues también se están acabando. Y a mí lo que me parece grave de todo esto es al final los bancos, porque tampoco estamos viendo que tampoco el dinero está fluyendo hacia las empresas, hacia las pymes, y al final, bueno, pues estamos viendo que los bancos están teniendo beneficios. Ustedes Bankia también, que está con beneficios, un banco que nosotros todos hemos puesto, todos los españoles hemos puesto dinero, pero que no estamos viendo, los españoles no estamos viendo que sea recíproco. Siguen con sus desahucios, siguen con sus historias, y no estamos viendo que ese dinero fluya hacia los autónomos, hacia quien puede crear empleo. Y al final, pues se van a ir de rositas y los trabajadores, los ciudadanos, pues que han pagado con su sueldo. Ahí discrepo con Montoro. Sí que hemos
pagado con nuestro sueldo, que ha sido reducido, que han pagado con su trabajo, que han pagado con su empleo, que han pagado con su casa. En el caso de desahucios, pues eso lo han pagado y lo han pagado muy fuerte. Y los bancos, pues al final, creo que ha sido una crisis financiera, o sea que algo de responsabilidad tiene que tener. Al final parece que se van a ir de rosas de toda esta crisis. Son, Jorge, datos demasiado técnicos, demasiado hablando en macroeconomía, que le queda al ciudadano muy alejado y además ve que no lo va a ver esa recuperación en su día a día más cercano. Pues los datos le pueden quedar alejados, pero luego la realidad es que esos datos que te suenan muy lejanos, como puede ser la prima de riesgo, nos afectan directamente. Es decir, en función de que la prima de riesgo esté a 600 o que la prima de riesgo esté cerca de 200, España, los presupuestos generales del Estado destinan algo más de 30.000 millones de euros a pagar intereses. Y eso es muy importante. A veces hemos perdido la noción de los miles de millones de euros al hablar en euros, ¿no? Es decir, pero esos datos que evidentemente mucha gente puede considerar lejanos y pensar que no le afectan en nada, la realidad es que le acaban afectando mucho, ¿no? Yo lo que creo es que venimos de un pozo profundo. Venimos de un pozo muy profundo, húmedo, profundo y oscuro. Y la realidad es que evidentemente la situación que estábamos hace muy poco tiempo no era la de salir del pozo, sino que era el pozo que se hacía más profundo, más húmedo y más oscuro. La realidad es que ahora los datos nos dicen que la cosa ha cambiado y que evidentemente nadie puede tirar cohetes ni empezar a dar saltos de alegría. Es decir, porque cuando tú vives en un país en el que sigue habiendo 6 millones de parados, evidentemente la situación económica sigue siendo extraordinariamente preocupante. Lo que pasa es que negar la realidad, negar, no digo yo que nadie la niegue, pero negar que evidentemente ahora es cuando se han puesto reformas estructurales en marcha que están haciendo que giren, algunas de ellas que nos hubiera gustado que se hubieran puesto en marcha hace mucho tiempo, ¿no? Como la reforma del sistema bancario. Es decir, es que el sistema bancario, que evidentemente es una de las cuestiones que está lastrando el crecimiento, mientras no haya crédito y mientras no haya crédito para los empresarios, evidentemente va a ser muy difícil que el empleo empiece a crearse, pero la realidad es que limpiar el sistema financiero se ha hecho ahora hace 2 años, pero la situación del sistema financiero no viene de 2 años, viene de muy atrás. Y la realidad es que nosotros oíamos que el sistema financiero español, Zapatero decía que era el sistema financiero más solvente del mundo. Yo
de que la situación del sistema financiero que ahora vemos que ha habido que inyectar en 60.000 millones que vienen directamente desde Europa está siendo uno de los grandes lastres. Pero también hay que ver que ahora, cuando Europa empiece otra vez la ronda de estrés test, ¿no? Es decir, de ver cómo está la situación de los bancos, posiblemente los bancos españoles aflore una situación que será muy positiva respecto de lo que son los bancos europeos. Pero yo creo que lo importante de verdad que es ver que hay cuestiones que han girado radicalmente, ¿no? Y cuestiones especialmente importantes. La balanza de pagos, la situación para España de la balanza de pagos, que también puede sonar alejada, pero es radicalmente importante. La situación que tiene que ver con toda la energía y con el mix energético de exportar. Yo no quiero alargarlo porque me vas a cortar, María, pero evidentemente los datos económicos que estamos viendo ahora en crecimiento y eso son muy significativos de que esto está cambiando. No nos queda tiempo, pero sí, Aurelio, Sí. una conclusión. Bueno, a ver, Jorge, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Lo que pasa es que una parte del problema no nos da una idea cabal de cuál es el conjunto del problema. Has aludido, por ejemplo, al tema bancario del cual hablamos permanentemente. Bueno, la realidad pura y dura es que sigue sin haber crédito. También es cierto que como no hay consumo interno, pues la demanda de crédito cada vez es menor y las garantías que se pueden ofertar cada vez son menores. Bien, has aludido al tema energético. De lo que no cabe duda es de que hace unos días el palo que se han llevado las pequeñas empresas con el incremento de la tarifa energética raya en el escándalo. Estamos hablando de subidas de más del 100% sobre la potencia contratada. Y claro, como decía alguien hace unos días, el mayor costo de la energía tiene que salir desgraciadamente de la masa salarial si queremos mantener la competitividad. Y claro, son problemas complejos, que pretendemos en un minuto tratarlos, analizarlos, y es imposible. Y además Pero, que se nos ha acabado y además se nos acaba el ya tiempo. nos da para Pues mucho. otro día. Carlos, una idea muy rápida. Coincidir eso, salía el tema de la Opel, con la reducción salarial se la ha comido solamente la subida de... Claro, ¿cómo trasladar esta mejoría de la economía? Efectivamente, ese grupo con Italia, con Portugal, con Grecia, con Irlanda, parece que lo hemos abandonado, parece que ya estamos saliendo de ahí. ¿Cómo trasladar esto? Bueno, un tema que hay que cambiar, que es prioritario, parece que en esa línea vamos, es muy importante el déficit, es muy importante el control presupuestario, pero más importante es el empleo. Entonces, tenemos que cambiar esa prioridad por el empleo. Los datos que van a salir de la EPA para Aragón, que es lo que nos tiene
provincia que nos lleva hasta Pina de Ebro y después Aragoneses con Antón Castro. Nosotros